Ya, estamos listos. Voy a empezar a aceptar a las personas. Ahí ya están ingresando algunas familias. Hola a todos, a todas. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a dar un minutito más para que puedan ingresar los que están ahí todavía intentando. Están conectando sus audios. Veo algunos desde el auto también. Súper. Excelente. Bueno, muy bienvenidos a todos, a todas los interesados en esta charla del día de hoy, la cual es un temazo en realidad, que tenemos hoy por delante, que es salud mental en niños, niñas y adolescentes con síndrome de Down. Esta charla la va a impartir la doctora Pamela Catalán, psiquiatra de niños y adolescentes, que nos va a contar un poquito de lo que tenemos que estar atentos en estas banderas rojas, ¿cierto? Contarles también que todos los micrófonos van a estar apagados durante toda la charla, ¿ya? Les vamos a dar un espacio al final para que hagan todas las preguntas que tengan. Estas preguntas las tienen que escribir en el chat y ahí Pamela las va a ir contestando, ¿ya? Pero solicitarles que guarden esas preguntitas para el final. Así que muy bienvenida, Pamela. Cuando quieres puedes comenzar a contarnos de tu Gracias. tema. Gracias, María Jesús. Ya, bueno, un poco en lo que nos convoca el día de hoy en el tema de salud mental en niños, niñas y adolescentes con síndrome de Down. Manifestarles que vamos a tener como una presentación donde van a ver algunas definiciones. Vamos a saber por qué es una población específicamente vulnerable por sus características biológicas, psicológicas y sociales, cómo evolucionan algunas enfermedades asociadas a salud mental. Sin duda, un tema totalmente prevalente y que probablemente varios estén viviendo, que es este estrés acumulado en aspectos de la pandemia y cómo esto está afectando y presentando más síntomas. Y algunas áreas de prevención, o sea, ¿qué se puede hacer para evitar que justamente se llegue a síntomas en salud mental? Lo primero son unas definiciones un poco qué es la salud mental, ¿cierto? Que ha aparecido tanto en este último tiempo. Y bueno, la salud mental incluye nuestro bienestar, tanto emocional, psicológico y social. Afecta la forma en que pensamos, sentimos y actuamos. Entonces uno ve que aquí que salud mental, que ahora ha aparecido mucho más dando vuelta, incluye áreas de cómo el individuo se siente respecto a sí mismo, pero también respecto a otros, ¿ya? Porque nosotros, nuestra salud mental también está asociada a nuestra salud en las relaciones. Cuando tenemos pérdida de salud mental, se avanza sistemáticamente a lo que son los trastornos mentales o la psicopatología más directamente, que son afecciones que impactan en nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, estados de ánimo y comportamiento. Pueden ser puntuales o pueden ser ya mucho más crónicas, más permanentes en el tiempo. Y justamente estas enfermedades mentales pueden afectar la capacidad para relacionarse con los demás y el funcionamiento diario. Esto del funcionamiento diario es clave porque indica justamente el grado de interferencia que generan estas afecciones, indican con qué estrategia uno puede partir, con una estrategia más ambiental o una estrategia más farmacológica en el manejo. Entonces, todos sabemos que niños, niñas y adolescentes con síndrome de Down es una población especial. No es lo mismo y equiparable a otras condiciones. Hay un aspecto físico muy importante que resguardar y en esa línea esto ya va determinando justamente áreas a evaluar durante cada proceso de intervención en salud mental. Las áreas de la salud física que tenemos que monitorizar van desde el crecimiento, el riesgo de sobrepeso, obesidad, también todo lo que es a nivel de columna, sobre todo la espina cervical, ahí hay luxaciones que se generan.
el tema sensorial desde muy pequeñitos, tanto en aspectos auditivos como oftalmológicos, la evaluación neurológica, hay riesgo justamente de cuadros convulsivos, epilepsia, hay que realizar seguimientos cardiológicos, ¿cierto? Que algunos lo acompañan de defectos del nacimiento y hay que hacer seguimiento. Está el tema de la apnea obstructiva, del sueño, enfermedad celíaca, todo lo que tiene que ver con función tiroidea, el tema de la salud ginecológica y también todo lo que son aspectos hematológicos e inmunológicos, que también hay riesgo de generar algunas alteraciones en el área inmune. Entonces tenemos justamente una población de mucho más riesgo respecto a cómo este cuerpo se va desplegando a lo largo del tiempo. Pero además, no solo este cuerpo físico que implica algunas alteraciones, sino que también a nivel cerebral. Y esto también es bien importante porque constituye la base frente a lo cual tenemos que pensar en cómo se van a manifestar las patologías de salud mental. Si miran este cerebro, aquí estarían más o menos los ojos, el cerebro de personas portadoras de un síndrome de Down existen hemisferios cerebrales, que es toda esta corteza, que son más pequeños, tienen menos circunvoluciones, en general se presenta como en esos aspectos como una distinta conectividad, y por lo tanto esto va a ser súper relevante porque en algunos momentos del crecimiento y desarrollo, este cerebro genera una plasticidad distinta, pero también está expuesto a podas, o sea, las conexiones entre neuronas se realizan a través de espinas dendríticas, que son como unas conexiones, y todos tenemos una poda, o sea, se va como eliminando esas áreas para hacerlas como mucho más funcionales. Lo que pasa en niños, niñas y adolescentes con síndrome de Down, que ya hay poca conectividad, entonces las podas va generando una alteración mucho mayor frente y mayor riesgo de presentación de ciertas patologías, sobre todo hacia la adolescencia, que es cuando ocurre esta poda importante ocurre en el momento de la pubertad, entre los 10 y 12 años, entonces vamos a ver también cómo ahí cambia la presentación de ciertos síntomas para ese periodo. Entonces tenemos una corteza que presenta menos circunvoluciones, que es más pequeña, y lo que finalmente se traduciría en dificultades en la atención, en la memoria y en la función cognitiva. Este lóbulo frontal que está acá, que va en la parte de adelante sobre los ojos, es el cerebro ejecutivo y es el encargado de generar regulaciones, regulaciones hacia las emociones, regulaciones hacia el control motor. Entonces ya estamos viendo aquí que este cerebro que tiene menos capacidad de poder regular, obviamente va a dejar expuesto a este niño, niña o adolescente a sintomatología que le va a ser difícil de poder manejar. Además también hay un cerebelo que es más pequeño, el cerebelo funciona en un rol bastante de integración con otras funciones corticales superiores, y ahí también se alojan algunos aprendizajes. Por otro lado, al nivel del lenguaje, que es otra área que también tenemos que habitualmente observar bastante en cómo se está desarrollando, también la corteza auditiva presenta ciertas dificultades en la conectividad y presenta menos densidad neuronal. El cuerpo calloso que une ambos hemisferios también es más pequeñito, por lo tanto la comunicación también se le hace más difícil, lo que se traduce en una dificultad mayor en la integración de información de ambos hemisferios. A nivel del hipocampo, que también es una zona muy, muy importante, habría alteración en lo que es la memoria y el aprendizaje, en el registro de memoria y en aprendizajes que tienden a mantenerse, pero el tiempo después perderse. Hay también algo muy característico que tiene que ver con las temporalidades, así que eso también vamos a ir integrando. Entonces, cuando pensemos en manifestaciones sintomáticas asociadas a salud mental, no podemos perder de vista que estamos en un cerebro que tiene particularidades, y esas particularidades son las que van a definir más o menos el proceso. Y que además este cerebro está expuesto a lo largo del ciclo vital a distintos procesos, por lo tanto es distinto un cerebro de un niño
menor de 1 año, donde el tema motor es muy, muy potente y ese trabajo, a el periodo preescolar y escolar, con un cerebro que ya es más adolescente e incluso un cerebro adulto, que ahí aparece justamente otro tipo de sintomatología. Entonces, esta neurobiología y estos procesos de cómo se va desarrollando este esquema cerebral va generando que justamente uno tenga que determinar cómo vienen los procesos de aprendizaje, cómo vienen las habilidades cognitivas, cómo está asociada la reducción en la densidad sináptica, en la plasticidad, áreas cerebrales comprometidas con la organización, la planificación, la revisión de conducta, todo esto está con mayor dificultad. Y como les decía también, la ubicación temporal de los eventos junto con la memoria y el aprendizaje. Entonces, acá un poco todo lo que uno ve clínicamente tiene que ver justamente con estas áreas de conectividad a nivel cerebral y que la dificultad en la integración como en la regulación ya se pueden presentar de etapas bien tempranas. Desde todo esto es lo que hay que evaluar un poco desde lo físico, o sea, todo el tema de las enfermedades de base, cómo están los temas sensoriales, sobre todo función tiroidea, o sea, todo eso ya cuando uno parte la evaluación, es muy importante tenerlo en consideración. Junto con eso, chequear que esté todo ok, que esté todo no con una alteración importante, pero además de eso se suman otros elementos que hay que evaluar. Por ejemplo, desde el funcionamiento cognitivo, qué capacidad de aprendizaje ha tenido nuestro paciente, cómo han sido sus periodos de atención a lo largo del tiempo y también de su memoria. Paralelamente, junto con las capacidades de aprendizaje, es necesario evaluar las capacidades de comunicación. Y aquí es absolutamente relevante la capacidad de lenguaje que pueda haber desarrollado, tanto comprensivo, que es cuánto yo entiendo lo que me están diciendo, las instrucciones, como también expresivo. Y en esa línea también hay un porcentaje de niños, niñas y adolescentes que el síndrome de Down se asocia a sintomatología más autística, que son de los síntomas que se empiezan a ver durante la etapa preescolar, y ahí se nos suman más dificultades, porque en general cuando se presentan ambos cuadros o ambas características, hay mayor probabilidad de una discapacidad intelectual grave y una conducta maladaptativa, porque se van cerrando los canales que de alguna forma ayudan en la comunicación. Estas presentaciones de todos estos cuadros y obviamente del tema de salud mental están, lo voy a enfocar como áreas de vulnerabilidad. No significa que todos vayan a presentar esta sintomatología, sino que cuáles son los factores que pueden hacer más vulnerable a un niño o niña a tener estas presentaciones. Dentro de los aspectos psicológicos también hay elementos que son muy característicos y que tienen que ver con algunas conductas rígidas o inflexibles, o sea, el hecho de tener conductas que son bastante invariantes, que se repiten una y otra vez, que lo tiene que hacer siempre, son como aspectos más ritualísticos. ¿Cómo los separamos? Justamente de un trastorno obsesivo compulsivo que también se presenta sobre todo en etapas más grandes, sobre todo como el aspecto que puede tener más de calma, o sea, que hacer estos rituales, estas conductas pueda generar en el niño, niña, una conducta de calma, de poder como anticipar lo que viene, se va segurizando. Y si eso se cambia por otra conducta que también lo segurice, no hay una dificultad tan importante, versus cuando hay un trastorno obsesivo compulsivo, uno suspende el ritual y quedan unos desajustes conductuales muy importantes. Así que tenemos chequear todo el área física, chequear justamente cómo van las características cognitivas, chequear el área de la comunicación, ver cómo habitualmente funcionan estas conductas más rígidas e inflexibles, y todo esto que es característico del niño, niña o adolescente, evaluarlo en respecto al estilo de crianza. O sea, ha sido una crianza que ha fomentado la autonomía, que ha fomentado que el niño vaya y niña vaya avanzando en el proceso. ¿Qué expectativas de funcionamiento yo tengo? Hay familias que tienen una primera etapa muy difícil de un proceso de mucha angustia al inicio de estas crianzas hacia los 2 años,
Después hay una relativa calma, pero al llegar la adolescencia, nuevamente se activan múltiples angustias, pensando en que la mejor etapa es cuando son más niños, que en el fondo están más protegidos. Y ahora, ¿qué va a pasar con mi hijo o hija que tiene que ir saliendo desde el espacio familiar y enfrentar otros desafíos? En esa línea también, en la medida que los niños van creciendo y mantienen un buen nivel cognitivo y de comunicación, empieza a registrar la diferencia con el otro. Y en ese sentido, comienzan a tener interrogantes respecto a su propio funcionamiento, a lo que desean de tener como relación con el otro, aspectos de la identidad que hay que trabajar y apoyarse en ese aspecto también. Y desde lo social tenemos que hay una alta vulnerabilidad a los cambios ambientales. En ese sentido, entonces vamos como acarreando elementos que debemos evaluar junto a todo lo otro, chequear si en el último tiempo, junto con la aparición de cierta sintomatología, han ocurrido cambios en la dinámica familiar y cuando, bueno, están en el colegio pueden ocurrir en ese espacio. Con todo esto que ya les he ido mencionando, probablemente ya hay varios logrando configurar, chuta, o sea, la pandemia, el impacto que tiene, ¿cierto? En elementos individuales, de la salud física, de la dinámica familiar y todas las pérdidas que han tenido los chicos y chicas en este periodo respecto justamente a espacios protectores para ellos. Cambios en la dinámica familiar pueden ir de cambios muy normativos, o sea, que uno los espera, como por ejemplo la partida de los hermanos mayores de la casa, que generan un movimiento emocional muy, muy importante en chicos con síndrome de Down. Cambios con los cuidadores, las personas que han estado con ellos, sus nanas, padres, tíos, o sea, personas que han sido muy cercanas, son muy sensibles a la psicopatología también de los padres. O sea, si hay padres deprimidos, irritables, angustiados, ellos rápidamente perciben eso. Duelos, qué más decir, ¿cierto? Como por fallecimiento de algún familiar cercano o a veces de los abuelos, que también es otra como situación normativa que uno más o menos espera que puedan ocurrir, pero sin duda es algo muy doloroso para ellos. Y los cambios a nivel escolar también ocurren asociados muchas veces a los cambios de colegio. Hay proyectos educativos que llegan hasta ciertos cursos y después tienen que insertarse en otros cursos, cambios de ciclo a veces, que con esos cambios de ciclo pierden como las figuras de apego más directas, la psicóloga, la orientadora, el inspector, que ahora en ellos es mucho más difícil de sostener. Y justamente los mismos profesores que cuando tienen buena capacidad de vincularse hacen relaciones justamente como muy cercanas con profesores y compañeros. Entonces hay aquí una visión, cuando uno evalúa a un niño o una niña con síndrome de Down, de tener todos estos elementos en la cabeza. Tenemos justamente entonces, para ir resumiendo, todos los que son los factores físicos, psicológicos y sociales, que pueden estar todos relacionados. O sea, yo puedo partir por un cambio que ocurrió a nivel social, eso generar un aspecto, por ejemplo, a nivel de aumento de estrés, empezar con angustia, dificultades para poder enfrentar el día a día y que desde ahí exista una alteración física, por ejemplo, en una alopecia, que se alteran los ejes regulatorios asociados justamente a factores de estrés. Entonces, finalmente consultan por la alopecia, pero uno se da cuenta un poco qué es lo que ha estado ocurriendo en el aspecto más integral del niño y la niña. Súper importante además considerar como su aquí y ahora, los elementos que pueden estar intercurrentes, pero también determinar el funcionamiento premórbido. ¿Qué significa esto? ¿Cómo funcionaba antes de que comenzaran algunas situaciones sintomáticas a estar presentes? ¿Qué habilidades tenían logradas? ¿Cómo iba el funcionamiento, por ejemplo, en las relaciones, en la asistencia al colegio? ¿Cómo iba el ritmo de aprendizaje? O sea, todo eso hasta que emerge la psicopatología. Además, es muy importante
siempre estar determinando cómo van los ritmos biológicos, o sea, cómo está la calidad del sueño, del apetito, o sea, que son elementos también bien marcadores de procesos cuando se presentan ya en una alteración. Entonces, considerando todos estos elementos que están a la base y que le dan una mayor vulnerabilidad a los niños y niñas con síndrome de Down y que hay que chequear en 360, ¿cierto? Como en un aspecto general, hay patologías con mayor frecuencia que se dan en distintas etapas. Para poder como enfocar y hacer un poco más didáctico los procesos, yo los separé como en la etapa escolar, que es cuando ya empiezan a consultar en salud mental, y en etapa postpuberal o en adolescencia. En escolares, y repito, de los niños y niñas que presentan esta sintomatología, porque hay distintas ahí como heterogeneidad en la presentación y en la vulnerabilidad de cada uno. En los que presentan más o menos, los escolares que presentan síndrome de Down, hay entre un 20 y un 40% que presentan un trastorno neuropsiquiátrico. La mayor cantidad se concentra en estos tres cuadros. Habitualmente, los que consultan en esta etapa, que son entre los 6 a los 8 años, más o menos 8 o 10 años, son los denominados como trastornos externalizantes. Externalizantes porque tienen que ver con conductas que yo puedo observar. Y estarían dentro de estas áreas de motivo de consulta el trastorno atencional, el déficit atencional, que puede ser mixto, que es atencional, pero además de movimiento, y aparte puede ser lo impulsivo, como niños que les cuesta mucho la regulación impulsiva. El trastorno oposicionista desafiante, que son los niños que les cuesta mucho, mucho seguir instrucciones, que frente a cualquier indicación, toman la indicación y buscan justamente lo contrario. Ambos cuadros, lo atencional con el oposicionismo desafiante, van muy ligados, porque en la medida que yo tengo menos control regulador de esta zona frontal que yo les mencionaba en el dibujo anterior, menos posibilidad voy a tener de organizar mi conducta y de poder desarrollar una actividad con un cierto propósito. Entonces son niños que el tema de la atención y el seguimiento de instrucciones comienza a ser difícil de regular y lo lleva justamente a consulta en salud mental. Muchas veces con interferencia, como yo les hablaba de lo importante que es como determinar cuánto interfieren los síntomas, porque si está en la casa y esto es manejado y logra de alguna forma ser revertido y no es tan como rígida la conducta, a lo mejor se puede llevar y uno puede decir, sí, tiene rasgo oposicionista, pero no genera ninguna interferencia. O sea, desgasta un poco los cuidadores, pero se puede quedar con varias personas, puede ir al colegio. La profesora tendrá que ocupar alguna estrategia un poco más dirigida, pero logra avanzar. Cuando justamente se han agotado las posibilidades de regular la conducta a nivel ambiental, habitualmente ahí entran en atención en salud mental. Y la otra gran razón es que justamente cuando no son tan marcados hacia los 5 o 6 años, en los rasgos autistas comienzan a estar presentes también. Y como yo les mencionaba, haciendo difícil la interacción con otro, que pueda estar más en los espacios escolares y el seguimiento de instrucciones producto de este mayor ensimismamiento. Estos son como los cuadros que tienen mayor consulta, pero también aparecen alguna sintomatología que tiene que ver justamente con algunas somatizaciones y sobre todo con alopecia, la alopecia areata, que son como estas pérdidas de cabello como en forma de moneda, que es como todo un bloque de pelo que se pierde, muy asociado a patología probablemente inflamatoria. Se asocian bastante también a sintomatología ansiosa y pueden también llegar a consultar por eso. Pero el mayor como grupo de pacientes son habitualmente hombres en esta primera etapa del funcionamiento. Esta es la patología escolar. Obviamente, como les mencionaba, llegando hacia los 10-12 años se presenta este cambio a nivel cerebral que tiene que ver con la poda sináptica.
Y eso nos cambia un poco el escenario hacia la adolescencia, donde tenemos justamente no solo como un escenario distinto a nivel del cerebro, sino que también del cuerpo, con características sexuales secundarias. Está justamente el tema de la identidad, en el fondo, de cómo ellos se reconocen a sí mismos, se validan a sí mismos, el tema de la autonomía y la mayor capacidad de comunicación con el otro, ya quieren estar en relación con otros pares y muchas veces no quieren estar con pares que también tienen síndrome de Down y empieza a ser un tema en cuanto a cómo siente la capacidad de ser aceptado. Y junto con eso también hay reestructuración a nivel familiar y empezar a preparar el funcionamiento para el mundo adulto. Entonces, hay una cierta presentación de síntomas hasta la etapa escolar, pero viene este cambio y esto también nos somete a una nueva dimensión de sintomatología hacia la adolescencia. Comparado con los niños, los adolescentes son mucho menos hiperactivos, como que se calma lo motor, como que este sistema frontal ha podido mantener un poco más de freno a la hiperactividad y la impulsividad, y por lo tanto también la capacidad atencional mejora. Pero junto con eso que es producto de esta reorganización cerebral, junto con esa poda y asociado justamente a la menor conectividad, se postula que es un periodo de alta vulnerabilidad para síntomas ahora internalizantes, que tienen que ver y están mucho más asociados con la serotonina, que han escuchado ahí que neurotransmisor que está muy ligado a lo anímico, lo ansioso, lo obsesivo. Entonces, por eso que ahora, hacia la segunda parte, ya instalándose en la adolescencia, la psicopatología cambia un poco y se va mucho más a asociar a trastornos anímicos, a trastorno obsesivo compulsivo, y hay una entidad que está recién configurándose, que no ha sido fácil de organizar a nivel de la nomenclatura, o sea, que es que están recién como los centros internacionales logrando organizar la información respecto a una regresión de origen desconocido en población con síndrome de Down, que también les voy a explicar qué características tiene y cuál es un poco la manifestación, que sería de las áreas más complejas de este periodo adolescente y adultez joven, que es cuando se empieza a presentar. Considerando el trastorno del ánimo propiamente tal, es bastante prevalente, o sea, alrededor del 20%, y aquí ya empiezan, si bien los escolares, había una presentación más en hombres que en mujeres, aunque no quita que se puede presentar en mujeres, pero tiende a haber una mayor prevalencia en hombres. Aquí hombres y mujeres tienden a presentar esta dificultad en algún momento. El, el poder definirlo también es súper importante en términos de la capacidad de lenguaje, la capacidad de comunicación y cuánta actividad en reciprocidad social también tiene. Entonces, si ha sido un adolescente que en general ha sido más ensimismado, es más difícil poder llegar a poder determinar un trastorno depresivo. Pero en general lo que más aparece es el retraimiento social, o sea, tienden a estar más rato en las piezas, se enlentece el cuerpo, los movimientos, el lenguaje, dejan de comer, cambia el tema del sueño, hay una disminución del habla y aumento de los soliloquios, que son justamente estos diálogos que sostienen por sí mismos y que muchas veces en evaluaciones donde no se conoce muy bien la evolución de esta psicopatología, piensan que es sintomatología psicótica, pero está muy asociada al trastorno anímico. Está el tema de la inutilidad, y aquí también les diría como el de no pertenecer, el tener sensación de que no hay un grupo de pares frente al cual se sientan como estados ansiosos, deterioros en tareas de cuidado personal y de alguna manera también de a poco otras pérdidas de habilidades adquiridas. Este trastorno en general es importante como considerar qué factores y estresores psicosociales ha presentado en el tiempo más o menos anterior al inicio de la sintomatología.
La conciencia de la diferencia es bastante importante y me ha tocado bastante el poder como registrarlo como una sensación ya como desde una autovalía que está más disminuida. El tema de la enfermedad crónica también, cómo se incorpora frente a su identidad, la falta de aceptación social entre pares, empiezan los grupos. Me, me acuerdo de un paciente que me decía, yo antes invitaba a la casa más chiquitito, 8 o 10 años, y tenía un grupo que iba a su casa, pero en la medida que la situación social fue evolucionando y ya más adolescente, no se logró replicar, obviamente, esa situación y hay harta ahí malestar emocional. Y el cambio, pérdida brusca de relaciones interpersonales, sobre todo bastante llegan a la consulta con las partidas de los hermanos mayores en esos espacios. Siempre descartar todo lo que sea médico propiamente tal, una apnea obstructiva que en el fondo está interfiriendo en la calidad del sueño, por lo tanto despertar con una energía muy baja y estar muy distráctil e irritable. El hipotiroidismo, que siempre hay que hacer controles seriados justamente por la alta prevalencia que tiene, y que no se estén manifestando otras alteraciones sensoriales que lo estén llevando a un mayor ensimismamiento. Entonces, junto con este cuadro anímico, el otro cuadro que también presenta una mayor prevalencia en este periodo, y ya como trastorno propiamente tal, como les mencionaba previo, esto pueden haber conductas más rígidas, más ritualísticas, que acompañen a los niños y sobre todo en algunos periodos, pero en algún momento esto llega a tal intensidad que se transforma en un síntoma obsesivo. Y es difícil poder como manifestar las características, sobre todo en los niños y niñas que tienen más limitación en el lenguaje. ¿En qué pueden consistir estos síntomas? Sobre todo en orden, aquí empiezan a ocupar mucho, mucho tiempo en tener la pieza de cierta manera, los objetos ordenados de cierta forma, empiezan a tener conductas muy repetitivas respecto al cierre y apertura de puertas, de la luz, la colección de objetos, muchas veces objetos que son de piedra o cosas que se traen de otros lugares, preguntar una y otra vez por la misma situación. Y tenía un chico que llegó a estar alrededor de 3 horas en el baño porque le era muy, muy difícil salir luego de la ducha, entonces se empezó a transformar todo lo que tenía que ver con su higiene y aseo personal en un estrés tremendo para la familia. Entonces, porque limitaba todo, ya no podían salir, había que esperar que saliera, si tratabas de interrumpir, esto quedaba como tenía una respuesta más catastrófica. Entonces se configura este trastorno obsesivo compulsivo cuando estas conductas que pudieron haber sido parte del repertorio habitual se intensifican, perturban el funcionamiento y generan un desajuste conductual. Eso es como la patita que se le agrega en este periodo. Y también, y muy frecuentemente, porque como tienen la serotonina a la base, pueden estar acompañados de ánimo bajo, otros cuadros de ansiedad y dificultades en el área de la socialización. Entonces, un escenario que puede presentarse justamente un adolescente que se empieza a retraer, que empieza cada vez con conductas más obsesivas, más rígidas, que cuesta más sacarlo de eso, pero a la vez también está irritable y con el ánimo malo. Entonces, ahí hay un escenario que efectivamente hay que configurar. Hay que chequear si han habido cambios repentinos, a veces justamente dependiendo de la capacidad de lenguaje que se pueda tener, a veces no tenemos tanto registro, si ha ocurrido o no algún evento como especialmente traumático, elementos de duelo, habitualmente después de las hospitalizaciones o algunas intervenciones tienden a presentarse también estas conductas. Ahora, si estas conductas aparecen bruscamente y esto no se presentaba previo y de repente empieza a funcionar así, es súper importante descartar la presencia de un PANS, que es una entidad neuropsiquiátrica, pero secundaria a infecciones. Pueden ser virus, bacterias. Está ahí el estreptococo, hay varios virus también que están enfocados y que pueden generar tanto manifestaciones por donde se aloja esta infección, es una reacción cruzada al virus, y puede ser una respuesta de tics, movimientos motores, o también un cuadro obsesivo, sobre todo los de instalación brusca, sin antecedentes previos y sin otros antecedentes que uno pueda manifestar.
Y por último, esta regresión de origen desconocido es una entidad que tiene una baja incidencia por ahora, porque como les mencionaba, no hay acuerdos en cómo mencionarla. Entonces, cuando uno va a la literatura y trata de buscar registros y datos, aparece con distintos nombres y cada centro publica 10 casos, después viene otro, pero en todas las congresos internacionales esto ha tomado bastante fuerza. El, en general, ¿en qué consiste? Es un proceso que se instala desde el inicio de la adolescencia hasta más o menos en la etapa más vulnerable, el inicio de la adultez. Es como de entre los 12 y 22 años, más o menos. Eh, Dentro de lo que se sabe, afecta un poco más a mujeres en este proceso, y muchas veces comienza con un cuadro anímico, con un evento, por ejemplo, me acuerdo de una chica que no pudo participar en los tiempos que se podía ir al colegio, en una actividad social, eso se sumó con otras sensaciones de rechazo, comenzó con un cuadro anímico, pero este cuadro anímico empieza a agarrar más fuerza en otras actividades, o sea, empieza a perder habilidades, que eso es parte importante, empieza a tener alteraciones en la atención, o sea, actividades que lograba sostener ya no logra y empieza un picoteo de actividades y de hipermovimiento también. Junto con eso, el lenguaje tiene una repercusión hacia el mutismo. Entonces es un cuadro que es bastante severo. Se cree que a la base está un proceso inflamatorio que no ha podido ser bien determinado, pero que hay todo un protocolo de evaluación frente a qué áreas hay que ir a estudiar, y hay que estar muy atentos para tratar de agarrarlo lo antes posible, porque justamente en la medida que esto avanza, va comprometiendo otras funcionalidades y conductas también. Dentro de lo que más destaca, sobre todo está el tema del lenguaje, donde se tiende al mutismo como una característica, y en los casos más severos no solo pierden el lenguaje, sino que pierden el movimiento. Entonces entran como en unos cuadros catatónicos, que es como un enlentecimiento que va a dejarlos justamente con un área muy alterada de funcionamiento. Están los síntomas anímicos, que habitualmente son con los que uno más evalúa como desde el principio, el aislamiento social como muy marcado y el insomnio. Esto uno podría decir aquí, podría ser parte de un síntoma anímico, pero ya cuando agarra el mutismo o algunas áreas del lentecimiento general o el tema de pérdida también del apetito, ya estamos hablando de un cuadro que es mucho más severo y que justamente va hacia la línea más de la regresión. Así que estas tres entidades son como las más importantes respecto a la presentación en esta etapa adolescente, todo ligado más a la serotonina en las dos primeras, ánimo y trastorno obsesivo, y con respecto a la regresión, probablemente ligado también a esta vulnerabilidad y este ambiente proinflamatorio mucho más potente que tienen los niños y niñas con síndrome de Down. Entonces, ya como cerrando la presentación, se irán dando cuenta el nivel severo de impacto que está generando la pandemia, sobre todo en esta población, porque acá puse algunos elementos, pero obviamente uno puede ir sumando muchos más. La pérdida de la estructura de la vida diaria, o sea, cómo ellos, que les cuesta la organización y el establecer como regularidades para generar la calma, de un día para otro, el ir a la fundación, el estar en sus actividades, ir al colegio, después ir a la fundación, o sea, todo lo que tiene que ver con cómo se ordena, es como el ambiente los ordena, se pierde de un momento a otro. La estimulación multisensorial que requieren, ¿cierto? A nivel justamente del acercamiento, de la interacción con otros, las actividades mucho más definidas para ellos, el distanciamiento de vínculos significativos. Aquí tenemos un elemento social muy, muy potente, tanto desde la casa o a nivel familiar, el aislamiento desde abuelos, desde hermanos. Hay familias que han tenido que dividirse porque hay algunos que están mucho más en riesgo, y para poder justamente proteger a otros han perdido la cotidianeidad, haber perdido justamente la dinámica social del colegio, el tema del duelo, si es que alguna familia estuvo afectada, la psicopatología parental, en términos también de adultos muy
sobrepasados por esta situación, empeoramiento de patologías de base que no han podido ser tratados, disminución de sus controles de rutina, o sea, un suma y sigue de elementos que justamente afectan directamente toda su vulnerabilidad biológica, psicológica y social. Por lo tanto, ¿qué se espera? Que justamente el estrés se dispare en esto y con eso también, dependiendo de la etapa en que están, aumento de síntomas en la línea física, somatizaciones, sobre todo estas alopecias que yo les mencionaba o temas dermatológicos también, síntomas internalizantes asociados a la angustia, al ánimo, y los síntomas externalizantes cuando son más chiquititos, que tiene que ver con niños más movedizos, más hiperactivos, con más dificultad en la regulación de su conducta, más rabiosos, más oposicionistas, producto justamente de todo esto que le está tocando vivir. Entonces no hay espacio que de alguna forma se beneficie porque a la larga todo entra en un rango de estrés mayor. Por lo tanto, y en resumen, para poder después acoger ahí sus preguntas, cuando se evalúa desde salud mental un paciente con síndrome de Down, hay que considerar sus factores médicos que pueden estar a la base de la sintomatología conductual, hay que saber cuáles son los cuadros médicos de mayor prevalencia y de mayor impacto y en qué momento del ciclo vital se presentan, determinar estresores tanto individuales, familiares, escolares, o sea, en los distintos espacios donde están expuestos los niños, determinar justamente cómo han sido las habilidades logradas para tratar de determinar un funcionamiento premórbido y reconocer que la sintomatología prepuberal tiene que ver con elementos más externalizantes, más conductuales, y la patología más postpuberal tiene que ver mucho más con elementos más internalizantes, como lo que ya mencionábamos. Para poder prevenir la sintomatología, bueno, de todas maneras, esto es un trabajo que se hace desde etapas muy, muy tempranas con el desarrollo del lenguaje, favorecer la comunicación, trabajar de etapas muy tempranas también en una autonomía efectiva, o sea, que los niños y niñas cuando lleguen adolescentes ya tengan un cierto respaldo de qué cosas se esperan de ellos, qué cosas también tienen que ir cambiando en la dinámica familiar. El grupo de pares, algo que es muy, muy importante para poder evitar justamente todo lo que tiene que ver con la aceptación e ir logrando una identidad más integrada, y la regularidad en las rutinas, que es lo que más se ha perdido ahora, ¿cierto? Y de estos vínculos afectivos protectores a los cuales le ayudan a poder ir organizándose de mejor manera. Para el, bueno, lo importante es que frente a situaciones que uno detecte que hay cambios conductuales importantes, siempre es importante consultar especialistas en salud mental frente a esta aparición de cambios conductuales y sobre todo que alteren el funcionamiento habitual, o sea que esto ya no es de un día, dos, sino que lleva un par de semanas funcionando así. Y ahí se ven justamente qué estrategias son las más efectivas en el manejo de esta sintomatología, si es más farmacológico, si es más terapéutico. Ahí uno va viendo también, porque se cuentan con equipos de intervención, desde terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas familiares. Entonces, de acuerdo como a lo que se logre detectar, van a ir también organizándose las estrategias. Eso sería. Súper. Muchísimas gracias, Pamela, bueno, por esta interesantísima charla. Aprendimos, yo creo que todos muchísimo. Así que se abre el espacio de preguntas. Si es que alguien quedó con alguna duda, que alguien quiera aprovechar esta instancia para hacer alguna consulta, más que preguntas personales, de casos personales, de la temática más que nada que Pamela nos expuso. Vamos a dar unos minutitos para ver si alguien nos escribe en el chat. Si no, al parecer quedó todo bastante claro. A mí por lo menos me quedó todo súper claro. Nada, al parecer. No, no tenemos dudas, Pamela.
Súper. Bueno, si no tenemos ninguna duda ni consulta, agradecerte, Pamela, por este espacio que nos entregaste. Ahí parece que están escribiendo hola, por ahí. Disculpa. ¿Qué instrumentos pueden utilizarse para evaluar la regresión del lenguaje? Ahí, bueno, la regresión de origen desconocido que implica una afectación en el lenguaje, más que ser como el único elemento, es una constelación de sintomatología. Y lo que se ve ahí es como un nivel más de mutismo, es como que empiezan a disminuir la cantidad de palabras que se emiten, incluso frente a necesidades básicas. Es como que de alguna manera, si es un adolescente que al no ser guiado podría no comer, podría no tomar agua, entonces el lenguaje deja de tener una función comunicativa en ese aspecto. Ese es como cuando está el lenguaje ligado a este cuadro de regresión, es como se presenta, con muy poquitas palabras, incluso cuando van un poco mejor en la evolución, la cantidad de lenguaje emitido es un criterio, en términos de que uno en la sesión ve que empiezan progresivamente a emitir un lenguaje expresivo espontáneo. Perfecto. También nos preguntan, mi duda tiene que ver más que nada con una actitud, ya que mi hijo cuando se enoja se golpea en la cabeza. ¿Qué podemos hacer? Gracias. Bueno, ya. Ahí hay un tema muy, muy importante. En la medida que hay menos lenguaje, hay más conductas externalizantes, agresión, descontroles. Entonces, en ese aspecto, cuando justamente frente a frustración, si está ese elemento de bajo lenguaje, es muy probable que esto termine en ese tipo de conductas. Por lo tanto, el manejo tiene que ser a dos líneas. Uno, generar estrategias justamente para poder protegerlo, generar una mejor contención para que no haya daño y paralelamente seguir trabajando a nivel de la fonoaudiología y que empiece a generar estrategias de mejor comunicación. Si no hay un puente que puede ser verbal o no verbal, porque no necesariamente tenemos que llegar a un lenguaje verbal, sobre todo a los 2 años, que en general siempre hay más retraso en la adquisición del lenguaje expresivo, pero sí se pueden trabajar en estrategias de mayor contención, probablemente más física inicialmente, para poder ayudar a los niños a que pueda calmarse y salir de ese estado más agresivo que lo lleva al descontrol. Super. También preguntan aquí, ¿qué tipo de terapia sería idónea para la depresión en adolescentes con síndrome de Down? Eh, o sea, ¿qué tipo de terapia? Como será respecto como qué tipo de terapia psicológica, o sea, de todas maneras con psicólogo, con profesional asociado a psicología. Y, y dentro de ese proceso asociado a psicólogo, dependiendo del nivel de lenguaje, es como yo me voy acercando, si me voy acercando a través del lenguaje o me voy acercando a través de algo más simbólico, donde puedan ir representándose los temas. Entonces, ahí depende un poco de las características de cada uno, pero el área a trabajar sería con psicólogos, con cuadros anímicos en adolescentes. Sí, están hablando de las terapias psicológicas. Ahora preguntan, hola, si mi hijo en ocasiones conversa solito, ¿debería consultar con psiquiatra? Ya, eso es lo que hablábamos como de los soliloquios, ¿cierto? O sea, como conducta aislada no, pero sí si hay un incremento importante y si está asociado además a mayor aislamiento, dificultades en comer y dormir, mayor tendencia a retraerse, ahí ya el soliloquio tiene otra magnitud. Muchas veces cuando lo ocupan a rato es momentos donde están trabajando algunos elementos más lúdicos, se entretienen, se organizan con el soliloquio, pero de esta manera, si está acompañado de esta otra sintomatología, hay que tener ahí ojo en que puede ser justamente más asociado a un aislamiento que esté presentándose. Se habla de salud mental. Mi consulta es,
La consulta de él es si es que su hija puede presentar esquizofrenia. Comenzó con ataques muy fuertes a los 17 años y hoy a los 23 aún le dan, pero ya no tan fuertes. Las patologías graves de salud mental, trastornos bipolares, esquizofrenia, si bien no es una población que esté exenta de presentarlos, son muy, muy raras, justamente por la configuración a nivel cerebral que presentan. Lo más habitual es que estos trastornos agresivos puedan tener a la base estas áreas desreguladas que se puedan presentar y tener sintomatología psicótica asociada. Entonces, pero cuadro así definido como esquizofrenia es muy, muy raro ya en población general, es baja la probabilidad, y por cómo está configurada un poco la biología también. Sí puede ser sintomatología psicótica asociado a cuadros de agitación. Eso es probable que lo esté manifestando, y una vez que termina este proceso como de reorganización cerebral en la adolescencia, tender como a la baja, hacia la adultez inicial, la adultez temprana. Super. Y ahí habitualmente hay que ir haciendo ajustes farmacológicos y todo. Ahí ya estaríamos, ya no quedan más preguntas, Pamela. Solo agradecerte lo mucho que nos comentaste hoy día, todo lo que nos informaste, ¿cierto? Sin duda esto es una ayuda muy grande para los profesionales y para las familias que hoy te pudimos escuchar. Así que gracias por este espacio. Comentarles también que la charla de Pamela va a quedar subida a nuestras redes sociales para quien la quiera volver a visualizar o quien no pudo conectarse, que la pueda ver de todas formas. Así que solo agradecer a Pamela y también a todos los participantes. No sé, Pamela, si quieres decir algo para cerrar. No, también agradecer el espacio, porque muchas veces esto que les comento hoy día es lo que toca educar a cada familia que son consultantes, y obviamente en la medida que podamos tener más información de cómo funciona, a qué esperar, cuáles son como los factores a los cuales tenemos que tener más atención, también tenemos una oportunidad de llegar más a tiempo y no llegar con los cuadros totalmente descompensados, que ya no pueden sostener la actividad, por ejemplo, escolar, o las familias están tan desgastadas que ya no se logra como poder ayudar, sino es que interviniendo de manera muy intensiva. Entonces, muchas veces también el actuar preventivamente ayuda a poder anticiparnos, justamente por esto, de que van cambiando los desafíos, y en esos cambios también las familias tienen que ir anticipando algunas áreas de manejo. Súper. Y ahí para quien nos pregunta si tenemos Instagram, sí, el Instagram es Centro UC Down, así nos puedes encontrar en Instagram, también en Facebook. Bueno, agradecer a todos, a todas, gracias nuevamente Pamela, y espero poder verlos en una siguiente charla. Estén todos Gracias por muy la bien. atención. Chao a todos.